Salmo 119, versículo 169 al 176. Final de nuestro estudio. 6 meses hemos estado con el Salmo 119. ¿Alguno no lo cree o no se acuerda? Yo se lo hago recordar. Hemos estado 6 meses en este precioso Salmo. Leemos 169 al 176. Llegue mi oración delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua de tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos ahora de exponer las Escrituras. Gracias por habernos cuidado en el peregrinaje de este Salmo, de este capítulo más largo de la Biblia, que trata de la Biblia. Y pedimos, Señor, que en esta hora podamos sacarle provecho. Sabemos que nunca diremos jamás en esta tierra todo lo que podemos decir de cualquier texto de la Escritura, pero agradecemos porque tú alimentas como un día a la vez con comida a un cuerpo, también lo haces al corazón. Y pedimos, Señor, que podamos aprovecharlo y el alimento sea lo necesario para este fin de año. Te damos muchas gracias por las verdades aquí contenidas y porque tú eres un Dios omnisciente, como hemos cantado. Gracias por buscarnos, gracias por acercarnos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El sermón de esta mañana se titula La oración de una oveja extraviada y rescatada. Obviamente está basado básicamente en el final del Salmo 176. Pero los 8 versículos de esta sección que nosotros vimos, hemos visto 8 versículos por domingo, los 8 versículos son básicamente una oración y terminan de una forma increíble. Cuando estamos en necesidad, podemos derramar nuestro corazón a Dios en oración, expresando gratitud y confesión. Eso es lo que queremos destacar en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en una zona balnearia, en la playa, cuando un niño se pierde? Si han sido padres, si no han perdido el niño, pero sí, si no. Cuando un niño se pierde, alguien lo alza en hombros y la gente empieza a aplaudir, ¿no? Para que sus padres puedan reconocer al niño, incapaz de buscar ayuda por sí mismo, y los padres incapaces de reconocer dónde está el niño y escuchar al niño, ¿verdad? Es difícil. ¿Alguna vez podemos decir que nosotros no encontramos a nuestro Padre, a Dios? Bueno, con los hijos de Dios y su relación con Él como Padre no es así. Nosotros no tenemos que ser alzados y que alguien aplauda porque Dios no nos escucha ni nosotros sabemos dónde está Dios. No es así. En la playa puede pasar con los hijos. Y gracias a Dios que hay un sistema o una forma de encontrarlos, pero con la vida espiritual no es así. Los hijos de Dios pueden clamar en oración en cualquier situación con la certeza de que Dios les va a escuchar. Estoy simplemente dando una introducción a lo que vamos a ver. Los va a escuchar y va a reconocer su necesidad. Y acá tenemos el final del Salmo 119. Y si comparamos el texto, el final, el último texto, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos, podemos entender mejor por qué el inicio del Salmo habla de una bienaventuranza. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así comienza el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El último texto dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. En los 174 versículos de intermediarios o intermedios,
encontramos a un hombre que da testimonio como ninguna otra persona del valor que tiene la palabra de Dios para su vida. Principio del Salmo, final del Salmo. En 174 versículos que contienen la intensidad de este Salmo, es un hombre que está confesando el valor que tiene la palabra de Dios para su vida. Si el versículo 173 fue su primera experiencia, escuchen lo que voy a decir, si el versículo 176 fue su primera experiencia y la reservó como testimonio para el final, esto le da mayor peso al Salmo. Es decir, si el hombre está diciendo, yo anduve errante como oveja extraviada, así que quiero escribir lo que hace la palabra de Dios en mi vida. Y comienza el Salmo y termina con este texto, entonces le da peso al Salmo. Pero es como decir, uno lee el texto y dice, ¿de verdad estuviste extraviado? Después de leer 174, 175 versículos, ¿de en serio me decís que estuviste extraviado? ¿De verdad fuiste infiel a Dios? No puedo creerlo. ¿Cómo vas a ser infiel con todo lo que escribiste? ¿Cómo es posible que haya sido la persona extraviada con la riqueza que contiene este salmo? Con todas las verdades que has compartido. Y al final de este sermón yo quiero compartir lo que ha significado para mi vida el Salmo 119, habiéndolo estudiado. Pero la verdad es que esta octava final no hace más que recordarnos lo que dice Juan 15:5. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la verdad que encontramos en el Nuevo Testamento. No es una verdad nueva en la Biblia, porque a través de los salmos y a través de las historias en la Escritura, como la que leímos hoy, de Sansón, Sansón no sabía que Dios se había apartado de él y cuando Dios se apartó de él, Sansón no pudo hacer absolutamente nada. Eso es una verdad que contiene una ilustración de lo que es Juan 15:5, pero también es la verdad del Salmo 119. Separados de mí, nada podéis hacer, porque este hombre que conoce toda la Escritura termina el Salmo diciendo que anduvo errante como oveja extraviada y pide a Dios que le busque. Es una realidad genuina de que Dios nos anhela celosamente. Yo quiero compartir 4 cosas, si prestan atención, 4 cosas que podemos considerar en oración, sabiendo que Dios nos anhela celosamente. En realidad, Santiago 4:5 dice que el Espíritu nos anhela celosamente, pero entendemos que Dios es quien nos anhela celosamente, con mucho celo. Dios es celoso de nosotros. Así que quiero que observen la oración o el desglose de la oración de este salmista en estos últimos 8 versículos. Quiero compartir estas 4 cosas. En primer lugar, y lo apropiamos a nosotros, rogamos que la palabra ilumine nuestro entendimiento. Versículos 169 y 170 son versículos que parecen un espejo. Llegue mi oración delante de ti, oh Jehová, versículo 169, 170, llegue mi oración delante de ti, pero el meollo de la petición está en la segunda parte. Dame entendimiento conforme a tu palabra, 169. Líbrame conforme a tu dicho, 170. Dos veces este hombre estima con confianza que su oración va a llegar a Dios mismo. No sé cuántos de nosotros pensamos que somos como el niño que está en brazos en la playa cuando nosotros oramos. Quizá Dios me va a escuchar, quizá Dios se va a recordar, quizá Dios va a prestar atención, quizá en este momento me va a escuchar, va a aplaudir más fuerte para que Dios me escuche. Pero el salmista, en medio de su batalla que está teniendo porque va a confesar cómo anduvo, está diciendo, mi oración llegue delante de ti. No está en este momento dudando de que la oración va a llegar a la presencia de Dios, pero él no tiene la misma certeza que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento por la obra de Cristo. Pero sí tiene la seguridad de que Dios oye, porque el Salmo 65, versículo 8, concretamente, versículo 2, dice concretamente, Dios oye la oración. Y sabemos que Dios no es sordo. Por supuesto que Dios oye la oración. La Biblia dice que Dios conoce nuestros pensamientos. Aún no está la palabra en nuestra boca y Dios la sabe toda. Salmo 139. Así que Dios oye la oración. El mismo contexto de Juan 15 que mencioné, que separados de mí nada podéis hacer, dice que nuestra permanencia en Cristo, es decir, nuestra relación con Cristo cercana como la vid, como un pámpano está unido a una rama, nos recuerda que esto nos ayuda a tener la certeza de que Dios nos escucha cuando nosotros oramos. Cristo sostiene la certeza
la dependencia de Cristo sostiene la certeza de la oración escuchada y respondida. Pero la teología detrás de esta oración está contundentemente mostrada en Hebreos capítulo 10. La teología de que Dios escucha la oración, cuando digo teología es la doctrina, aquello que nos da a nosotros el contexto bíblico, concreto y seguro en el Nuevo Testamento, que miraban los santos del Antiguo Testamento hacia adelante y que nosotros miramos hacia atrás, se encuentra en Hebreos capítulo 10, y simplemente quiero leerlo. Dice, y ustedes conocen el texto, dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Recuerden que el lugar santísimo era la segunda parte del tabernáculo, donde no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Si alguien entraba en esta segunda parte, que era un lugar mucho más pequeño que el anterior, en esa tienda, moría. Así que dice, nosotros tenemos libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, por la muerte de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Porque cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba a abajo. Un velo que pesaba aproximadamente unos 16 kilos, fue partido de arriba a abajo. Es mucho más fácil romper una tela de abajo hacia arriba, pero se rompió de arriba a abajo, una demostración de que Dios hizo esto. Y esto es la carne de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros podemos acercarnos a Dios. Dios escucha la oración. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero acá hay dos cosas que ruega. Eso es simplemente un contexto sobre por qué la oración llega, el clamor del salmista llega, el clamor llega delante de él, la oración llega delante de él. Es el contexto. Acá hay dos cosas que ruega. Él pide por entendimiento y pide por liberación. Son las dos cosas que está pidiendo. Entendimiento y liberación. Y ambas cosas se alinean con la palabra de Dios. No menos de 10 veces en el Salmo 119, este hombre, quien quiera que sea, quizá fue David, quizá fue otro, no lo sabemos, pero probablemente fue David. 10 veces en el Salmo ruega por entendimiento. Ahí solamente hay que repasarlo. 10 veces está rogando por entendimiento. Y es importante diferenciar el entendimiento del conocimiento. El entendimiento y el conocimiento es absolutamente distinto. El conocimiento es lo que nosotros sabemos. Es algo como que dijo, lo que dio a entender en versículo 176, yo no he olvidado tus mandamientos. O sea, yo tengo conocimiento, no me olvidé de eso. Nosotros recordamos muchas cosas, recordamos direcciones, recordamos teléfonos, recordamos nombres, tenemos conocimiento de esas cosas. O sea, tener conocimiento es una cosa, pero tener entendimiento es otra cosa. La idea es que saber es una cosa y entender es otra cosa. Acumular información no es garantía de entendimiento. Él está orando por entendimiento. El entendimiento es el conocimiento aplicado. Yo puedo describir con exactitud lo que es una cirugía de apéndice o apendicitis. Porque puedo leerlo y puedo saber. Pero de allí a tener entendimiento a realizarlo, no puedo. Eso lo tiene un médico. Tengo el conocimiento, pero no tengo el entendimiento para hacerlo. Algo muy sencillo, porque nos ayuda a hacer esto. Y este hombre está pidiendo entendimiento. Nosotros necesitamos en nuestra vida la capacidad de aplicar la palabra de Dios, de saber lo que significa, pero de cómo aplico a mi vida en cada circunstancia que yo vivo lo que estoy aprendiendo. Yo puedo tener todo el conocimiento de la justificación por la fe, del perdón de pecados, puedo saber todo esto, pero si no puedo vivir en la realidad de que estoy parado sobre los méritos de Cristo, no me sirve nada el conocimiento, porque no tengo la forma de aplicarlo. Y cada vez que ando por la vida pienso que todavía soy un enemigo de Dios, que Él no me ha perdonado. Aunque yo puedo decir que estoy justificado por la fe y tengo paz para con Dios por medio de Cristo Jesús y que tengo entrada por la fe a la gracia que estamos firmes. Así que yo pido entendimiento. Este hombre está rogando que Dios le dé entendimiento, capacidad de aplicar la Escritura a su vida.
¿De qué está pidiendo liberación? En segundo lugar, no lo sabemos. En el Salmo, él muchas veces pide liberación de los que se oponen, de los enemigos, de sus angustias. No sabemos, no dice el texto aquí que sea liberado. Quizás quiere ser liberado de sí mismo, quizás quiere ser liberado de justamente la sensación de que sabe pero no tiene entendimiento. O de que saber es suficiente para vivir como tiene que vivir delante de Dios. Pero el hecho de que siga su petición por entendimiento puede sugerir que únicamente la palabra de Dios puede abrir sus ojos. Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quiero ser liberado, y yo voy a aplicar esto en este contexto, quiero ser liberado de la probabilidad de que el conocimiento sea suficiente para vivir la vida cristiana. Y necesito que me des la capacidad de aplicar las Escrituras a mi vida. No exageramos cuando decimos esto. Porque Santiago dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y nosotros sabemos por la experiencia que mucho de lo que sabemos en la vida cristiana no lo practicamos. Y yo quiero ser librado de eso. Yo quiero ser librado de una condenación que me dice que sé pero no practico. Que me acerco a Dios con mis labios pero mi corazón está lejos de mí. Líbrame. Conducirnos de una forma que agrade a Dios en nuestro peregrinaje, que no sea afectado innecesariamente por el fango, por el barro de este mundo. Miren, de acuerdo a Salmo 32:9, los hijos de Dios pueden conducirse como caballos sin control o como mulas tercas. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, dice Salmo 32:9, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo necesito la claridad de Dios y el entendimiento para vivir de tal forma que no me conduzca como un caballo, descontrolado. Decido esto, decido lo otro, hago aquello, me parece que esto es mejor. O como el mulo, cuando Dios me habla por su palabra y yo digo, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer otra cosa. Somos así. Los proverbios hablan no menos de 17 veces sobre el entendimiento, en 31 capítulos. El Nuevo Testamento habla, entre otras cosas, de la renovación del entendimiento, en Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento habla de ser alumbrados en el entendimiento. Efesios 1:18 dice que Pablo oraba para que los ojos del entendimiento sean abiertos, para que puedan conocer cuáles son las riquezas que tienen en Cristo. A los Efesios. El Nuevo Testamento habla de tener despejado el entendimiento. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es una figura tomada de la vida cotidiana, cuando tenían que recoger su vestidura, abrocharla con su cinturón para poder caminar más rápido. Y esa es la idea, de que nuestra mente no esté embotada y que nosotros podamos transitar por nuestra vida con el entendimiento que Dios da. Y especialmente, el Nuevo Testamento nos recuerda que la salvación que Cristo nos ha otorgado mediante su persona nos da entendimiento para conocer a Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 20. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El entendimiento proviene de Dios. El Nuevo Testamento lo enseña, pero yo tengo que rogar a Dios por esto. Llegue mi oración delante de ti. Así, tenemos que rogar que la palabra de Dios ilumine nuestro entendimiento, nuestra capacidad de entender que no es lo mismo saber que poner en práctica. Cualquiera de estas cosas tiene su origen en la palabra de Dios. Por eso el salmista dice en el versículo 169 y en el versículo 170 básicamente la misma cosa: conforme a tu palabra, conforme a tu dicho. Cualquiera de estas cosas, cualquier decisión que yo tome, cualquier entendimiento y cualquier liberación, de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y podríamos aplicar a través de una simple pregunta en nuestras vidas: ¿de qué forma la palabra de Dios está proveyendo
entendimiento a tu vida y librándote de situaciones, de cosas, de personas o circunstancias que ponen en riesgo tu condición como hijo de Dios. Amistades, en el matrimonio, crianza de los hijos o los nietos, la ayuda que uno da, porque no puede meterse en la vida de los padres, ¿no? ¿De qué forma nosotros tenemos entendimiento para liberarnos de cosas que ponen en riesgo nuestra vida espiritual? Recuerden que Pablo dice a los filipenses que él oraba para que los filipenses puedan aprobar lo mejor, no solamente lo que es bueno, sino lo que es mejor. Eso significa que uno escala en su capacidad de tener entendimiento de lo que Dios aprueba. La Biblia dice que hay creyentes que tienen problemas de conciencia, otros no los tienen. ¿Cómo salieron de esos problemas? Bueno, tienen mayor entendimiento en las Escrituras, que evita conductas y cosas que de otra manera les afectarían. Así que rogá a Dios, en primer lugar, como una oveja, que la palabra de Dios ilumine tu entendimiento. ¿Qué significa esto en razón de mi práctica en la vida cristiana? Cada vez que leo la Escritura, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo leí hoy Apocalipsis 6 al 11, los capítulos que me tocaban leer en esta mañana, los que seguimos o en este día, los que siguen la lectura cronológica. Mientras estaba leyendo Apocalipsis y estaba viendo que el Señor Jesucristo va a ser victorioso, Él va a gobernar, Él va a reinar. Mi pensamiento era, wow, esto es tan cierto lo que va a pasar como es cierto lo que ya pasó y que yo creo de toda la Escritura, de la salvación, del Antiguo Testamento, de todas las historias que me animan en mi vida cristiana. Y cuando miro hacia adelante, como si fuera el Antiguo Testamento, miro lo que va a pasar, digo, wow, esto es realmente cierto. ¿Cómo afecta eso a mi vida? ¿Cómo afecta la lectura del libro de Apocalipsis a mi vida? Eso es entendimiento de cómo tengo que poner en práctica. Vengo en breve, dijo el Señor Jesús. Bien, simplemente una forma de aplicar, de qué forma está proveyendo entendimiento a mi vida, la lectura de la palabra de Dios. Puede haber cosas mucho más profundas. En segundo lugar, tenés que determinar proclamar la palabra de Dios con tus labios. Dice el versículo 171 y 172, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Quiero que tenga en su mente dos vasos de agua. Uno está sobre la mesada hasta el tope lleno. Y el otro está bajo la canilla, con la canilla abierta. Esa es la idea de este versículo. Es algo que está rebosando, no solamente que llegó a un límite y esto es suficiente, está rebosando. Esa es la idea de rebosar. Mis labios rebosarán alabanza cuando enseñe tus estatutos. Ahora, cuando uno analiza el Salmo, este individuo acá, en este texto, está reflexionando de la misma manera que lo hizo en versículo 7. Nosotros hemos hecho este estudio durante 6 meses, pero lo bueno es leerlo de una sola sentada. No sabemos si lo escribió de una sola vez, pero leerlo de una sola vez, y uno llega al versículo 7 y se da cuenta que es muy similar al versículo 171. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Es decir, el salmista está diciendo que la rectitud del corazón en la alabanza depende de la comprensión de la palabra de Dios. ¿Me siguen? No existe una adoración sólida. Aquí en el versículo 71 dice, cuando me enseñes tus estatutos. Es decir, es una línea de tiempo. Está condicionado, la adoración genuina está condicionado o condicionada a una comprensión de algo. No existe entonces una adoración sólida si no está sustentada por la palabra de Dios. Esto es importante tanto desde lo espiritual hasta la intencionalidad con que se buscan las palabras que saldrán de nuestros labios. Nosotros leemos cada domingo las oraciones que son oraciones puritanas, personas que vivieron en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. No son inspiradas por Dios, pero las leemos. Esas oraciones fueron escritas, fueron pensadas. No tenemos que pensar que lo mecánico le quita la devoción. A veces es bueno escribir cosas, pensar. Y quiero orar a Dios eso. La intencionalidad con que se buscan palabras. La mayoría de la gente dice, Padre, te damos gracias por Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos has dado, por todas las cosas que nos da, todo eso. Y ya es prácticamente mecánico, pero acá hay un hombre que está pensando
porque aprendió de los estatutos, aprendió de la palabra de Dios y no puede expresar de otra manera. Hay una consecuencia de la teología en su vida. Básicamente no podemos proclamar lo que no creemos y no podemos proclamar lo que no tiene sustento bíblico. Si yo conozco algo, cuanto más lo conozco, tengo más detalles para compartir, tengo más comprensión de algo y puedo escribirlo con mayor detalle, ser minuciosamente. Entonces, cuando yo entiendo más las Escrituras, yo determino proclamar, y eso es parte de la oración de esta oveja, yo determino proclamar la palabra de Dios con mis labios, pero tiene que surgir de adentro. Si somos enseñados por Dios, vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice Juan. Los corazones renovados, los corazones transformados, los corazones que son sacados del pozo de la desesperación, dice el Salmo 40, Dios pone en su boca un cántico nuevo, pone una alabanza a Dios. 9 veces en la Biblia habla del cántico nuevo. 9 veces, un cántico nuevo, un cántico nuevo. ¿De qué habla esto? No es que no podemos cantar canciones de antes, pero es una expresión poética de los salmos. Es que siempre tengo algo nuevo para decir a Dios. Aunque sea lo mismo, pero es nuevo, porque surge de una nueva relación con Dios, o una relación mucho más profunda. Somos enseñados por Dios y eso motiva una adoración verdadera. Yo no sé mucho de computación, digamos, de lo primero, cómo empezó. Ahora hacemos un clic y vamos a todos lados y tenemos aplicaciones y todo eso. Pero saben que los programadores inventaron un término que se llama GIGO, que significa, traducido al español, porque es del inglés, significa basura entra, basura sale. Básicamente, si le metían datos incorrectos a las computadoras, ¿qué pasaba? Salía algo mal. Lo que salía estaba mal. GIGO. Basura entra, basura sale. Son 2 palabras, como dije, siglas en inglés que significa básicamente eso. Lo que ponemos en el corazón es lo que sale de la boca. Y no hace falta estar mucho tiempo con un cristiano para darse cuenta de lo que puso en su corazón. Cuando entra en confianza, te das cuenta de lo que pone en su corazón. No es que uno sea profeta ni uno sea vidente, pero uno puede saber si tiene el hábito de lectura de la Biblia o no tiene el hábito de lectura de la Biblia. O si tiene el hábito de considerar un poco más, porque uno observa. Porque lo que entra en el corazón es lo que sale de la boca. Las conversaciones, la tendencia, allí está. Nunca vamos a proclamar con los labios lo que no ha sido meditado en el corazón. Jamás. Charles Spurgeon dijo, cuando un hombre tiene una opinión tan alta de los mandamientos de Dios, no es de extrañar que sus labios estén dispuestos a exaltar al siempre glorioso. Repito, cuando un hombre tiene una opinión tan alta de los mandamientos de Dios, no es de extrañar que tus labios estén dispuestos a exaltar al siempre glorioso. Ejemplo, muy simple, yo lo he dado varias veces. Te vas por primera vez a los 7 lagos y cuando volvés, no tenés palabras para explicarle a todos los detalles a las personas lo que esto significa, pero tenés que parar acá, tenés que estar allá, tenés conocimiento y no podés parar de hablar. Mirá, tenés que estar en este lugar. No, hay un lugar que nosotros fuimos que es fabuloso. No, pero si vas a aquel lugar y fuiste al otro lugar y uno explica, y así con otros lugares lindos de la Argentina, por supuesto. Pero cuando tenés una opinión tan alta y estimás algo tan alto, un lugar turístico, vos tenés capacidad de proclamar. Y digo esto con mucho respeto porque no tenemos ni comparación cuando hablamos de la naturaleza o el turismo con la palabra de Dios. Pero si tenemos un concepto alto de los mandamientos de Dios, no es de extrañar que Dios nos dirija y que podamos adorarle. Se cuenta la historia de una joven francesa, no vidente. Ella leía la Biblia con sus dedos, braille. Y esto le produjo una callosidad de tal forma que empezó a no poder distinguir con sus dedos. En su desesperación se arrancó los callos de sus dedos, con la tristeza que descubrió
que se arruinó su capacidad dactilar y no podía leer. Así que tomó la escritura en braille para besarla con sus labios por última vez. Dijo, adiós, palabra de Dios, que tan buena ha sido conmigo. Y cuando dio el beso al braille se dio cuenta que podía leer con sus labios. Y leyó la Biblia el resto de su vida con sus labios. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Eso es amor por la palabra de Dios. Qué precioso. Determina proclamar la palabra de Dios con tus labios. En tercer lugar, confesá que la palabra de Dios va a gobernar tu voluntad, va a gobernar tus emociones y va a gobernar tus proyectos. Versículos 173 al 175. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Es una tendencia natural del corazón solicitar la ayuda de Dios mientras la voluntad no está dispuesta para ponerla en práctica, lo que Dios nos diga. Es una tendencia. Solicitar la ayuda de Dios cuando no tenemos voluntad dispuesta para obedecerla. Señor, ayúdame en este momento, pero después cuando tengo que hacer algo y obedecer no lo hago. Es una tendencia natural, pedir la ayuda de Dios. No, a mí no me pasa, está pensando. ¿Le das gracias a Dios por los alimentos? ¿Pedís que Dios bendiga los alimentos? Sí, pero después no vivís de acuerdo a la voluntad de Dios. Te está pidiendo una cosa muy sencilla, que Dios bendiga los alimentos. Te está pidiendo a Dios que haga algo, que te dé un beneficio. Después salís a tu trabajo y ni te acordás de tu relación con Dios o lo que sea. Esto no es lo que hace el salmista en versículo 173. Él tiene su voluntad. Esté tu mano pronta para socorrerme porque tus mandamientos he escogido. Es una decisión voluntaria escoger la palabra de Dios. Cuando tengo que definir algo en mi vida, es lo que yo he hecho, es la palabra de Dios. Es una expresión poética, pero es una expresión concreta, donde relaciona la decisión que toma con la mano de Dios para socorrer. Dios sea mi socorro. No le pide ni a la Virgen María, ni le pide a ningún santo, ni le pide a ningún Buda, ni nada. Le pide a Dios que le ayude. La mano de Dios. Y al mismo tiempo confiesa dónde está su voluntad. Yo escogí tus mandamientos. Los amigos de Daniel, ¿se acuerdan la historia? Los amigos de Daniel, ellos estaban allí yendo al horno de fuego, dispuestos a morir antes de desobedecer. La ayuda de Dios para ellos era segura, porque dijo, no hace falta, rey, que nosotros te digamos lo que tenemos que hacer, porque no vamos a adorar tu imagen. Dios puede librarnos de tu mano, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no lo hace, no vamos a adorar tu imagen. O sea, pide ayuda a Dios, sabiendo que su voluntad estaba en obedecer la palabra de Dios, más allá de lo que pudiera ocurrirle a ellos. Señor, ayúdanos. No nos dice la Escritura si ellos oraron en ese momento. Imagino que sí, imagino que algún temor quizás tuvieron. Yo lo tendría si me van a echar al fuego. Pero tengo más miedo de desobedecer a Dios, eso es lo que ellos dijeron. Dios puede librarnos, si no lo hace. Es mejor esto que desobedecer a Dios. La ayuda de Dios está relacionada con su trono, Hebreos 4:16. Dice que nosotros nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el tema. Y solamente un corazón regenerado, presten atención, solamente un corazón regenerado puede tener su voluntad dispuesta a obedecer a Dios. ¿Está? La voluntad desafectada del salmista acá determina, como vimos recién, o confiesa que la palabra de Dios va a gobernar su voluntad. Aquí lo tienen, solamente las personas convertidas. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La ayuda de Dios está relacionada con esto, con obedecer la palabra de Dios.
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La voluntad está determinando por su voluntad obedecer a Dios. No está coaccionado, no está presionado esto. Pero también las emociones. Observen el versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. He deseado tu salvación. El deseo es realmente una parte emocional. El deseo y la delicia relacionan la salvación con la palabra de Dios. ¿Lo ven allí? He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. El deseo y la delicia están relacionados con la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué nos causa satisfacción? En serio, esta es una pregunta, yo la tengo aquí porque yo me la hice a mí mismo y la hago en serio. ¿Qué te causa satisfacción? No estoy diciendo que no te cause satisfacción el helado de chocolate, pero ¿qué te causa satisfacción y qué te causa plenitud en esta vida? Escuchen lo que dijo el pastor Charles Bridges, lo he mencionado varias veces en el estudio Salmo 119. Él dijo, ojalá que este hermoso salmo nos incite a ser seguidores de aquel que evidentemente conocía tanto los gozos celestiales de la religión. Y pregunta, ¿por qué no deberíamos o por qué no nos decidimos a conocer todo lo que podemos de Dios? Esa pregunta, cuando yo la leí ayer o anteayer, esa pregunta caló. ¿Por qué no deberíamos o por qué no nos decidimos a conocer todo lo que podamos de Dios? Y la segunda es esta, ¿por qué nuestros anhelos de su salvación son tan transitorios y tan escasos? Y cuando yo leí Apocalipsis esta mañana, viendo lo que va a pasar, me pregunto mi vida, ¿cómo es que vivimos tan terrenalmente? ¿De qué forma nos abrazamos a todo lo que da este mundo? ¿De qué forma olvidamos tan rápidamente los principios bíblicos? ¿De qué forma nosotros vivimos como si nuestra ciudadanía estuviera acá solamente, como si no vaya a pasar nada, como si 1 metro bajo tierra va a ser todo lo que va a terminar con nosotros? Pablo dijo, si solamente esperamos en Cristo en esta vida, si Cristo nos resucitó, somos los más miserables de todos. Realmente, tu vida y mi vida ha sido y será miserable si nada de lo que la Biblia enseña existe, porque estamos acá todos los domingos, en la semana, leyendo la Biblia todos los días, predicando el Evangelio, cantando canciones, y todo esto, Dios no existe, el infierno no existe, el cielo no existe, pero si esto no es así, la pregunta es, ¿por qué no conocemos mejor a Dios? ¿Qué es lo que nos atrae más? ¿Dónde están nuestras emociones? ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Por qué nosotros tenemos deseos tan transitorios sobre esta vida? La religión, dice Bridges, de miles de personas que llevan ese nombre, es de un sello muy diferente. Vacía en lugar de sólida, marchita en lugar de provechosa, insípida en lugar de deliciosa. Si hay algún ejercicio, es solo la puerta girando sobre sus goznes o sobre sus bisagras, como dice Proverbios, el perezoso. Se gira de un lado para el otro, movimiento sin progreso en la vida espiritual. Se tumba de un lado para el otro, se mueve, pero no avanza. La cabeza está repleta de conocimiento, pero no hay unción en el corazón. Y como Pablo dijo a Timoteo, siempre aprendiendo y nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad. Trágico, ¿eh? Que nuestras emociones estén afectadas solamente por lo que pasa en este mundo. Y una vez más, este hombre no solo es afectado, y nosotros deberíamos serlos también en la voluntad, en las emociones, pero también en el proyecto de vida. Observen el versículo 175. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Hacer cosas, las cosas incluso a través de los juicios de Dios para con nuestra vida.
No importa lo que pase. Como he citado varias veces, Job dijo, aunque Dios me matara, yo voy a esperar igual en Él. Tus juicios me ayuden. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los juicios de Dios, en este punto, tienen que referencia con la Escritura, pero tienen que ver con los dictámenes de Dios. Lo que Dios decide para nuestras vidas también. Las cosas que están establecidas, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es rectitud, es lo correcto y Dios puede guiarme a través de eso. Eso es honrar a Dios. Es alguien que se revitaliza con la Biblia. Y este hombre fue renovado por la palabra de Dios. Pero la renovación sin obediencia es una farsa. Viva mi alma y te alabe. Viva mi alma. Señor, si me sacas, ¿cuánta gente hace eso? Señor, si Dios me ayuda en esto, yo voy a seguir a Dios. Si Dios me concede tantos años de vida, yo voy a seguir a Dios. Eso hizo Ezequías en el Antiguo Testamento. Pidió que Dios no le quitara la vida, le dio 15 años más, se mandó la terrible macana al rey Ezequías. Porque vendió todos sus tesoros y después tuvo problemas Judá por causa de las decisiones de Ezequías. Hubiera sido mejor que se muera antes. ¿Cuál es la razón de que proyectamos nuestra vida? ¿Hacia qué vamos a hacer? Que el Señor me ayude, que me saque de esta, que Dios me saque de esta. ¿Para qué? Para vivir mejor. Para honrar a Dios mejor. Viva mi alma y te alabe. Y por otro lado, la renovación sin una adoración sincera a Dios, con toda la vida, no es más que idolatría egocéntrica. Estoy ahí, quiero adorar a Dios, yo quiero adorar a Dios, y estoy adorando a Dios y quiero honrarle en mi vida porque realmente es tan bueno y qué hermosa canción que canté y todo eso, pero no soy sincero en mi adoración. Es una idolatría egocéntrica. Estoy simplemente satisfaciendo mi intención de sentirme bien, pero no estoy adorando a Dios. Eso, como dice alguien, es la persona que leí ayer, no recuerdo dónde, pero llega y dice, el que está dirigiendo la adoración, dice, hermanos, vamos a adorar a Dios. Dejemos de lado todos los problemas, todas nuestras circunstancias. En este momento concentremos en adorar a Dios. ¿Quién dice que tenemos que dejar todas nuestras circunstancias y nuestros problemas? Porque después cuando volvemos a nuestros problemas y nuestras circunstancias, ¿no adoramos a Dios? No, vení con todos tus problemas y con todas tus circunstancias a adorar a Dios, porque tenés que adorarlo igual. Si estás bien o estás mal. Eso de olvidar todas las cosas y todo eso. Y adorar a Dios es una farsa, es que me pongo el traje y después me lo saco. Aquí en este texto, viva mi alma y te alabe y tus juicios te ayuden, vivir para Dios, es alguien que ha aprendido como lo aprendió el misionero inglés C.T. Studd, que fue un jugador famoso de cricket, y dijo, solo una vida que pronto pasará y solo lo hecho para Cristo durará. Eso es. Viva mi alma y te alabe, porque realmente la vida va a pasar y lo único que sirve es lo que yo haga por Cristo. Jesús dijo que su comida era el hacer la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo a los romanos dijo, si vivimos, para el Señor vivimos. Ahora, no estoy diciendo que todos tienen que ser misioneros, porque eso lo dijo un misionero, después lo dijo Pablo, lo dijo el Señor Jesús. Entonces, tengo que ser un misionero, porque eso es lo único que vale la pena en la vida, que va a pasar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una ama de casa, o una mujer que trabaja en su trabajo, un hombre que está en su casa o que trabaja, o lo que hace en su vida cotidiana, puede hacer valer su vida cristiana para que solo lo que haga ahí tenga honra a Cristo, para que viva de tal forma que pueda aprender a vivir en el contexto de Efesios capítulo 2, versículo 10, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero hacer las buenas obras que Dios me preparó de antemano para andar en ellas, incluso si es criando mis hijos. Ese fue el razonamiento evidente del apóstol Pablo a los Corintios, una vez que resaltó el amor de Cristo en 2 Corintios 5, cuando dijo el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Me constriñe, realmente
pone el pensamiento de una forma tan objetiva que entiendo que la única cosa que vale la pena es vivir para Cristo. No vivir para mí mismo. Y en cuarto lugar, por supuesto, el versículo 176 reconoce que la conciencia ha sido transformada por la palabra de Dios. Y vos podés reconocer que tu conciencia es transformada por la palabra de Dios. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Ningún ser humano podría haberle dado un final como este a un salmo si no fuera por inspiración de Dios. Porque a mí me avergonzaría decir esto después de todo lo que escribí de la palabra de Dios. Es como el pastor predica todo el año y el último día del año le dice a la iglesia, mire, me mandé una macana. Evadí los impuestos, qué sé yo. Dice una macana, dice, no, pero le pedí perdón a Dios y me ayudó. ¿Cómo? Pero con todo lo que enseñaste, todo. Sí, y bueno. Como lo expresé al principio, es el contraste con el versículo 1. Y señala la importancia de la dependencia de Dios. No importa cuánto sepas de la palabra de Dios. Escuchá, no importa cuánto sepas de la palabra de Dios. Sos una oveja. Y las ovejas no tienen sentido de orientación. Es el animal que no tiene sentido de orientación. Hay características de las ovejas increíbles, pero son cortas de vista. Me acuerdo años atrás en Uruguay, Lucas, que me conocen, Colonia Rubio, allá había ovejas y uno se acercaba al alambrado y llamaba de alguna forma a las ovejas y venían. Cuando estaban cerca se dan cuenta que no era la persona que la y salía corriendo toda, ¿no? Pero están ahí mirando, son sonzas. Los perros tienen sentido de orientación. Los perros se pierden y aparecen ahí. Cada vez se salen noticias de que apareció el perro que se había ido hace 6 meses y encontró la casa. Las ovejas no son así. Nos desviamos. Esa es nuestra naturaleza. Nos desviamos y nos extrañamos. ¿Por qué aunque no deliberadamente, no diciendo hoy no lo voy a hacer, no deliberadamente, descuidas tu tiempo con Dios? Descuidas tu lectura de la palabra de Dios, descuidas la oración. No estás diciendo no me importa la Biblia, no me importa la oración. No creo que es así. Pero ¿por qué deliberadamente descuidamos la palabra de Dios y la oración? Porque hacemos lo que nos resulta natural hacer. Desviarnos. Nos desviamos. Somos ovejas y nos desviamos. Y eso va a pasar hasta que estemos en la presencia de Dios. Tener la palabra de Dios guardada en el corazón, ser capaz de escribir un Salmo 119, conocer el secreto de la victoria y la alabanza, experimentar la realidad de una vida nueva y aún así desviarse, es algo serio. Mucho más grave que estar perdido en ignorancia de la palabra de Dios como un inconverso. Es mucho más grave conocerla y desviarse que no conocerla y desviarse. Y esto ocurre a tal punto que cuando lo percibimos nosotros tenemos que orar por ayuda. Y la ayuda no es, yo anduve errante como oveja extraviada, así que a partir de mañana, Dios, voy a empezar a hacer las cosas mejor. Típico, ¿no? Mañana empiezo a leer la Biblia, ahora en 2025 empiezo, esta vez voy a seguir, Señor, y después se da cuenta que llegó en febrero y está perdido. Porque no es eso lo que tiene que hacer, tiene que pedir ayuda a Dios. Busca a tu siervo. Porque nosotros no somos propensos a buscar a Dios. Necesitamos que Él nos busque a nosotros. Que Dios vuelva a encontrarnos. No necesariamente porque ha sido una persona que se ha apartado de Dios por años, pero cada mañana tengo que pedir a Dios que vuelva a encontrarme. Volver a encontrarme porque me perdí otra vez. Otra vez estoy con la cabeza en otra cosa. Y la imagen del pastor y la oveja es una que abunda en la Biblia. Y ya vamos terminando. Por supuesto, ilustra la condición del pecador. Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros.
Ilustra la realidad de una vida sustentada. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ilustra la ternura de Dios como pastor. En su brazo tomará las ovejas y en su seno las llevará. Ilustra la incesante búsqueda de Cristo por las almas. Lucas capítulo 15. Dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido. Ilustra la verdad de Dios como propietario. Salmo 100, versículo 3. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y por supuesto, ilustra el amor de Cristo por las ovejas. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahora vemos el impacto que la palabra de Dios hizo en su vida y que debe hacer en la nuestra y cómo debe transformarla. Es un reconocimiento sin reparos. Yo anduve errante como oveja extraviada. No creo que nadie que considere en profundidad la palabra de Dios pueda concluir con una declaración diferente a esta. La verdad que no es posible. La palabra de Dios expone un sinnúmero de áreas en las cuales nos hallamos como ovejas extraviadas. Porque el primer pensamiento es, yo no estoy extraviado, pues yo estoy acá el domingo hoy. Y hoy leí mi Biblia y tuve mi tiempo de oración. No soy una oveja extraviada. Cuando empieza a leer la Escritura y ve el amor por la palabra de Dios, la importancia de testificar de Cristo, la importancia de las misiones, la necesidad de avanzar en nuestra batalla contra el pecado, y se da cuenta que está extraviado en ese sentido. La palabra de Dios expone todo esto. Y cómo precisamos que Cristo nos busque y nos rescate. Seis meses, y termino con esto, lo que ha significado el Salmo 119 para mí. 6 meses de caminar por este tesoro de la palabra de Dios, difícilmente, y lo hago personal, hacerlo personal, difícilmente dejaré de extrañar su contenido tan rico en teología y experiencia, con el equilibrio que solo el Espíritu Santo puede dar. Las diversas situaciones, emociones, batallas, angustias, pecados, tribulaciones, dolores, incomprensiones, dudas, gozos, certezas, convicciones y valores y muchas otras realidades que marcaron las declaraciones del salmista son enseñanzas directas de Dios para mi vida y para cada uno de los que las lean. Soy constantemente exhortado por el desvergonzado testimonio de quien confiesa cuánto ama la palabra de Dios. Y es un desafío vivir esto en un mundo impío que se aleja de Dios de forma vertiginosa, pero también dentro del mundo cristiano bíblico que paulatinamente olvida el valor precioso de la Escritura y lo reemplaza por actividades o pragmatismos superficiales. El Salmo 119 enseña a amar a Dios, a orar, a meditar, a llorar, a clamar por avivamiento y a hacer de la Escritura el mapa indiscutible del peregrinaje diario. Expone y condena el materialismo y eleva la voz de Dios, la palabra de Dios, por encima de cualquier otro tesoro, tanto en este mundo como en el venidero. Para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos, dice el salmista. Sorprende en la forma que comienza, pero más aún en la forma que finaliza el Salmo, creando una sensación de humillación saludable para corazones que detectan sus limitaciones, pero que no siempre logran verlas en su verdadero peligro. Muestra dolor por el descuido propio y ajeno de la palabra de Dios y al mismo tiempo persiste en reponerse espiritualmente con ella, la palabra de Dios, como el único remedio. Una y otra vez el salmista recuerda la misericordia de Dios como fundamento para cualquier petición que haga. El Salmo está plagado de estas confesiones, así como las de repetidas resoluciones para caminar en la palabra de Dios a pesar de derrotas, descuidos y pecados frecuentes. Vuelve otra vez. Sin duda alguna, es un cristiano bienaventurado, aquel que prioriza andar en conformidad a la Biblia, que lee la Biblia, que medita la Biblia, que memoriza la Biblia, pero sobre todo que la practica. Pero también ese mismo cristiano, si la palabra de Dios lo ha tocado profundamente, no dejará de verse como una oveja propensa a descarriarse, siempre necesitada
de un Padre Celestial que lo busque y lo traiga de nuevo a su lado, renovando su amor por su voz y su presencia. Eso es el Salmo 119 para mí y espero que lo sea para tu vida. Dios bendiga su palabra, este Salmo. Voy a preparar 22 guías de estudio bíblico sobre este Salmo con tiempo y después los voy a compartir. Van a poder hacer estudios bíblicos con otras personas a partir de las enseñanzas del Salmo 119 y los voy a compartir porque ha sido una bendición para mi vida y espero también, por supuesto, para la iglesia. Que el Señor nos anime con su palabra, nos sostenga y nos permita amar la palabra de Dios como corresponde. Oramos. Señor, gracias por el amor del Salvador, por aquel que vino a rescatarnos, aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Señor, te pido que tú obres en corazones que no tienen a Cristo, que están descarriados, que están perdidos, que obres en cada corazón, ya sea para salvación o aquellos que están descarriados en su vida espiritual, perdidos, sin esperanza o con angustias por estar descuidando su andar, su caminar, fríos, apáticos. Te ruego, Señor, que tú trates a través de este salmo precioso. El Evangelio es el mensaje de que Cristo busca a la oveja perdida y se acuerda de ella. Así que oramos que uses esta palabra en nuestros corazones hoy. Y te damos gracias por este capítulo más largo de la Biblia, que nos habla de la Biblia. Gracias por enseñarnos a través de estos meses. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.